Muy buenos días, amigos, seguidores y apreciadísimos patrocinantes de este canal totalmente libre e independiente. En los últimos días hemos podido observar por parte de miembros importantes, ministros y primeros ministros de naciones europeas, hacer anuncios realmente preocupantes sobre el futuro de Europa. Esto se ha venido repitiendo y es obvio, ya es obvio, y nadie puede negar que estamos en presencia de una aceleración. En otras palabras, las colonias europeas pertenecientes ya sea a la Unión Europea o a la OTAN recibieron la orden de acelerar el paso. Esta mañana los franceses, pero en general los europeos se han tenido que desayunar con las declaraciones de Emmanuel Macron, en donde dice justamente que los líderes europeos coinciden en dirigirse a una economía de guerra. Los líderes europeos reunidos en el Elíseo, perdón, coinciden en avanzar hacia una economía de guerra para ayudar a Ucrania a hacer frente a la invasión rusa, incluso el envío de tropas si fuera necesario para lograr ese objetivo. Y con respecto a esto del envío de tropas, también ya todos se han pronunciado. Ya todos los líderes europeos o miembros importantes de gobiernos europeos ya se han pronunciado sobre esta posibilidad. De hecho, ya ha ocurrido un envíos de tropas a Ucrania. Por ejemplo, por parte de Alemania y por parte de Italia. Pero es que además esto lo confirma, y el que lo confirma quizás en forma más dramática es el ministro de Defensa de Alemania, el señor Pistorius, Boris Pistorius, ¿no? Que, el- que hace pocos días, creo que fue el lunes, dijo que tenemos que poner en marcha medios para luchar una guerra que nos obligan a combatir y no una guerra que nosotros iniciamos, por Dios. Y remata diciendo, pero si somos atacados, debemos ser capaces de hacer la guerra y eso es crucial y debemos prepararnos para ello. ¿Cómo que si somos atacados, señor? Ya veo que Estados Unidos está mandando ya abrir, digamos, una especie como de ventana de Overton, ¿verdad? Para que la idea de un posible ataque de Rusia contra toda Europa vaya entrando en las cabezas de las personas. Pero eso se trata de una locura total. Rusia no tiene la menor intención, la más mínima intención de atacar Europa. Para nada. Y sin embargo, ya se ha venido hablando en forma repetida sobre esta posibilidad. Ya en Alemania son varias veces que lo dicen, ¿verdad? Ni hablar en otros países como Polonia y ahora también lo dice Francia, ¿no? Y se está hablando, se ha llamado a la reserva, pero, y por ejemplo, y en el caso de Alemania, pero no solamente de Alemania, también se está hablando de restablecer la recluta, ni más ni menos, que vuelva la recluta, algo que había sido eliminado en toda Europa. Entonces, ¿qué pasa? Se está tratando de crear, como sea, un ambiente de guerra inminente, de guerra próxima, que va a ser provocado obviamente por un ataque ruso, el cual obviamente va a ser, lo más probable es que vaya a ser simulado por los Estados Unidos mediante una operación de falsa bandera. Harán explotar alguna bomba, espero que no sea una bomba de tipo nuclear en algún lugar de Europa, ¿verdad? Para hacer ver que fue Rusia la que hizo el ataque, ¿no? Típica operación de falsa bandera. Fueron los rusos. Los rusos nos atacaron.
se activa el artículo 5 de la OTAN, todos a la guerra contra Rusia, ¿no? Fíjense lo que está diciendo Pistorius. Él dice que hay una brigada de combate alemana con 5.000 soldados que se está armando actualmente en Lituania para estar presente en el terreno de inmediato. Eh, Así que todo nos lleva a pensar que se está activando la operación, por lo menos seguramente desde el punto de vista psicológico, ¿no? Y vamos a rematar con otra declaración que ahora no la consigo en este momento, pero que aquí, no, del mismo Macron, es del mismo Macron, ¿no? Es de la agencia EFE y en estas declaraciones Macron dice que justamente no excluye el envío de tropas a Ucrania y pide una economía de guerra contra Rusia. Con respecto a esto de la economía de guerra, yo ya había avisado sobre esto hace año y medio, hace 18 meses. Lo avisé en un video que era exclusivo para mis patrocinantes. Pero en ese video yo les decía a mis patrocinantes que el verdadero efecto de la guerra es la economía de guerra. O sea, una guerra no es algo que tú te despiertas todos los días con un avión pasando sobre tu cabeza y lanzándote una bomba, ¿no? O estando todo el día escuchando traqueteos de ametralladora o nada de eso, ¿no? O sea, a no ser que tú estés vivas cerca del frente de la guerra, pero si tú no vives cerca del frente, tú no vives la guerra de esa manera, pero se vive de otra forma. Se vive mediante el tener que sufrir y someterse a lo que se llama la economía de guerra, que fundamentalmente consiste en vivir en forma racionada, bajo un racionamiento estricto de todos los bienes, comenzando por la comida, ¿verdad? Y teniendo que soportar racionamientos, tarjetas de racionamiento, teniendo que soportar escasez, teniendo que soportar la desaparición de muchos productos de primera necesidad, teniendo que soportar a las mafias que acaparan, ¿verdad? Y que comienzan a controlar, ¿verdad? Estos productos. En las comunidades que no logran organizarse, hay vecinos que comienzan a acumular estos productos y se los quedan ellos, no los reparten, ¿verdad? Ese es el problema cuando las comunidades no logran organizarse y así sucesivamente. Y entonces se vive bajo un permanente estado de carestía. Y esto no solamente con los alimentos, sino también con los vestidos, con la ropa, con la tela, con las medicinas. Con los medicinales y en general con cualquier cosa que forma parte de nuestra vida cotidiana. Con el combustible, ni hablar, ni hablemos del combustible. El combustible se vuelve algo muchas veces imposible de encontrar durante días y días. Esa es la economía de guerra, esa es la forma como realmente se vive en una guerra, ¿no? La mayoría, el 90% de las personas viven una guerra es de esa manera. Y como si esto no fuese suficiente, tenemos también a Bruno Le Maire, que es el ministro de Finanzas de Francia, afirmando que hay decenas de miles de millones de euros inactivos en las cuentas bancarias de nosotros, los europeos, que se encuentran allí sin producir nada, en lugar de estar financiando la inteligencia artificial y la transición climática. Señores, ese es nuestro dinero y nosotros podemos hacer con nuestro dinero lo que nos da la gana. Eh, no sé, que yo sepa, vivimos en un régimen democrático, libre y democrático. Ahora resulta ser que la Unión Europea quiere meter las manos en nuestros bolsillos para financiar inteligencia artificial y transición climática. Entonces, ¿para qué están los bancos centrales? Señores, todos los bancos centrales de todas las partes del mundo, de cualquier parte del mundo, son capaces de emitir moneda desde cero, desde la nada, imprimir billetes desde la nada.
justamente para financiar cosas como esta, especialmente en momentos de emergencia como este. Estados Unidos lo ha estado haciendo ya desde hace años, tiene ya una escala colosal. Los bancos centrales imprimen la moneda desde cero y lo hacen también, y lo hace también la banca privada, pero a través de un mecanismo que es más complicado, que no voy a explicar en este momento. Y no es verdad que la cantidad de dinero es algo limitado, señores. Pero eso también es otra cosa que explicaré en otra ocasión. Y ahora resulta que no, que nos tienen que quitar el dinero a nosotros para ellos poder financiar. Sí, después lo devolverán con unos bonos, con unos intereses, lo que sea, pero cuando comience la guerra las cosas van a cambiar. Entonces también se quieren meter con nuestro dinero. ¿Entienden? Señores, esta es una situación que se ha venido acelerando cada vez más. La aceleración es fuerte. La aceleración comenzó hace ya más de 20 años, con el 11 de septiembre de 2001. Después tuvimos la pandemia, después tuvimos la emergencia climática. Esas son todas las emergencias en las cuales vivimos permanentemente, ¿no? Lo que ha hecho que algunos afirmen, como Agamben, que vivimos bajo un estado permanente de excepción, de emergencia, que termina por sustituir toda legalidad y termina, por lo tanto, también por eliminar cualquier legitimidad. Por ejemplo, esta visita de Giorgia Meloni a Ucrania, donde se firmaron muchos acuerdos. Pues bien, muchos de esos acuerdos, según algunos especialistas y expertos, no son constitucionales. Y Italia le está aportando un dinero a Ucrania, mientras que aquí en Italia estamos en una situación de crisis económica al borde del colapso total, señores. En fin, se, se lo he dicho, lo he repetido, estoy como Pedro y el lobo, pero la guerra viene. La guerra viene, algunos dicen que vendrá este año. Yo creo que no, creo que las elecciones la campaña electoral en los Estados Unidos va a hacer que va a prolongar eso, va a prolongar esta relativa paz por un año más. Por lo tanto, creo que yo opino que la guerra comenzará en el 2025. Pero en general se abre una ventana de 3 años más o menos, desde el 2024 hasta el 2026, para el comienzo de la guerra en Europa. Guerra que la van a tener que hacer los europeos contra Rusia. Estados Unidos no va a venir a Europa a hacer la guerra. Los Estados Unidos no van a hacerle la guerra a Rusia. Primero porque los Estados Unidos no saben hacer guerras terrestres. No son buenos haciendo guerras terrestres. Y mucho menos haciendo una guerra terrestre contra Rusia. Saldrían con las tablas en la cabeza, tal como le pasó a Napoleón, tal como le pasó a Hitler. Lo mismo le pasaría a los americanos. Ellos saben muy bien eso. Ellos quieren que esa guerra la hagamos nosotros, los europeos, por mampuesto. Ellos nos apoyarán con alguno que otro avión desde el aire y con alguno que otro barco de guerra o portaaviones desde el océano. Alguno que otro. Mientras dure el portaaviones en el Mediterráneo, porque en medio de una guerra, si a los americanos se les ocurre meter un portaaviones dentro del Mediterráneo, pueden tener la seguridad de que ese portaaviones va a durar muy poco tiempo. Entonces los puedo asegurar. Y no lo digo yo solamente. Bueno, amigos, ¿qué más? Esto es algo realmente preocupante y, y es algo con el cual tenemos que habituarnos a vivir, porque va a ser así en los próximos tiempos y en los próximos años, lamentablemente, hasta que ocurra de verdad el conflicto global
y este imperio, a este imperio atlantista angloamericano se le logre derrotar definitivamente y podamos por fin ir a un mundo multipolar, a un mundo en donde ya no tengamos más un imperio, un hegemón dictando las reglas y haciéndolas pasar por un mundo libre, por democracia y por orden internacional, orden universal basado en reglas. Bueno, amigos, es todo por hoy. Muchas gracias por la atención. Este de verdad que fue un war room. Este sí fue un war room. Seguiremos haciendo otros en la medida que se presente la necesidad, como lo fue en el caso de hoy. Y bueno, muchas gracias por la atención hasta el final y nos veremos pronto. Creo que nos veremos pronto, muy pronto. Feliz día.